Comenzamos, gracias por venir, comenzamos en el curso 25-26 pues las nuevas escuelas de familias. Hemos estado muy apresurados, no hemos podido sacar los carteles hasta hace 2 días, entonces pues esperamos que las AMPAs, que los padres de los 3 colegios, Piedra de Arte, Ciudad de los Niños, el Instituto de Tomás Bretón y Aspace, pues pueden tener aquí lleno esto de padres en la próxima que va a ser el 10 de diciembre. De todas maneras, vamos a grabarlo como siempre, agradecer a todos los miembros de la Asociación Virgen de los Remedios que está aquí con fuerza para coger el toro por los cuernos y presentar hoy la ponencia Viviendo con ansiedad. Yo también estoy con ansiedad. Sugerencias para adolescentes y padres, de Manuel Rodríguez Becerra, que es fundador, patrono y vicepresidente de la Asociación Fundanet, pero además es una persona con un currículum muy grande. Ha sido profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y también ha sido el orientador, ¿no? ¿Orientador? Sí, profesor. Profesor y orientador del Colegio Concertado Maestro Ávila. Vale, pues Maestro Ávila. Pues con ellos te dejamos y esperemos que en la próxima semana vais a tener ya en YouTube la presentación y que la familia lo disfrutéis. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, como siempre, por tu amabilidad, disposición, y siempre nos lo dejas en las mejores condiciones para que todo salga perfectamente bien. Bueno, pues después de muchas batallas, al final hemos podido dar esta conferencia que se ha pospuesto desde hace mucho tiempo y que la he titulado Viviendo con ansiedad, ¿no? Entonces, siempre me gusta decir que todos tenemos ansiedad. No es algo raro, no es algo extraño, no es una moda del siglo XXI, conjuntamente con la depresión, sino que es algo habitual en todos nosotros. Por lo tanto, la ansiedad forma parte de nuestra vida como una respuesta emocional. Pero muchas veces, cuando hablamos con ansiedad, hay conceptos que se parecen mucho, como puede ser la depresión, el estrés, estados de situaciones emocionales, pues eso, de subidas y bajadas, como si estuviéramos en una especie de montaña rusa, ¿no? Entonces me gustaría primero aclarar algunos conceptos: qué entendemos por depresión, qué entendemos por estrés y qué entendemos por ansiedad. La depresión también es otra respuesta emocional que ocurre cuando de alguna manera tenemos o hemos tenido una pérdida de una persona querida, o que nos han despedido del trabajo, o de alguna manera pues algo que compartíamos con alguien pues ha dejado, o nos hemos separado, o qué fuera. Entonces, de alguna manera forma parte de algo que ha ocurrido realmente, ¿eh? Digamos que es un hecho objetivo, un hecho físico, aunque evidentemente también hay depresiones endógenas reactivas que nos las producimos nosotros mismos, ¿no? Pero en principio una depresión tiene que ver con algo que ha ocurrido realmente, ¿no? Y evidentemente, como toda la vida, pues puede haber estadios de leve, moderada o grave, ¿no? Hay mucha gente, conozco casos de personas de mediana edad que llevan 30 años tomando las benzacepinas. Las benzacepinas son también medicaciones que enganchan como cualquier otra droga. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a entrar, ¿no? Estrés significa ni más ni menos que es una percepción, una sensación de que no sabemos exactamente por dónde empezar, por dónde continuar y por dónde acabar. Se nos acumulan las cosas y por lo tanto no sabemos si empezamos una cosa, no, yo creo que es mejor esto. Entonces tenemos una especie de tensión emocional que nos impide tomar decisiones claras y lúcidas. Y la ansiedad, ni más ni menos, que es una respuesta emocional, una sensación, una percepción de miedo o de pánico que normalmente la producimos nosotros mismos, sin que haya ninguna causa objetiva por las cuales nos tenemos que preocupar. Por lo tanto, esto tiene que ver con algo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a ver un poquito más de cerca lo que es el estrés, ¿no? Hemos dicho que el estrés es una acumulación de diferentes situaciones que nos producen diferentes sensaciones o pensamientos negativos. A veces el estrés puede llevarnos a los adolescentes a cambios en su desarrollo evolutivo, de que no son simétricas, de que tiene un pecho más alto que otro, que no le gusta la cara como la tiene, que le gustaría que fuera más redondeada. Es decir,
siempre hay algo por lo que sufrir o por lo que luchar. Y eso es algo habitual en los adolescentes de todas las edades, ¿no? A veces también puede prevenir el estrés, y seguramente alguno de vosotros lo hemos tenido, o lo he tenido yo, por situaciones de exámenes o presentaciones en foros diferentes de tesis doctorales o documentos de investigaciones, ¿no? Es algo normal, es algo que aparece y que de alguna manera desaparece cuando acaba ese evento o esa circunstancia, ¿no? Grandes cambios, por ejemplo, de casas, de lugares de residencia, de colegios, etcétera, etcétera. Es decir, enfermedades crónicas, ambientes inseguros en el hogar, separaciones, violencia doméstica. Es decir, hay muchas causas que pueden explicar por qué tenemos este estrés. Habitualmente tenemos que tener no solo un apoyo psicológico, sino también un apoyo psiquiátrico para evitar que esto pues vaya más y tengamos otros problemas más graves o importantes. La depresión, por lo tanto, tiene que ver con algo que ya ha ocurrido, vuelvo a repetir, algo objetivo que me produce a mí una sensación de pena, de tristeza, de tal magnitud que no soy capaz por mí mismo y por mis propios medios de poderlo solucionar. Y por lo tanto tenemos que buscar ayuda de un profesional. ¿Cuáles son los síntomas evidentes por los cuales yo creo que tengo depresión? Pues ahí aparecen, ¿no? Sabéis que lo psicológico influye en lo físico. Si yo, por ejemplo, tengo un disgusto muy grande, pues hay gente que no come. O hay gente que da por atacones. Es decir, que cada persona es un mundo distinto y responde de manera diferente en función de su personalidad o de los ambientes en los que haya vivido, ¿no? Por lo tanto, físicamente, ¿qué nos podemos encontrar ante una depresión? Pues, por ejemplo, falta de energía, personas que tienen dificultades para concentrarse, para dormir, estados de apetito muy disonantes, patrones de sueño, que no duermo bien, que me despierto a las 3 horas, que tardo mucho tiempo en dormir. Son elementos físicos que acompañan a estados emocionales muy contradictorios, ¿no? A nivel mental, pues ¿qué ocurre? Pues evidentemente tengo tristeza, ansiedad, irritabilidad persistente, no le puedes hablar, a un adolescente no le puedes hablar muchas veces porque te muerde, ¿eh? Y buenos días, y ya está saltando y no sabes por qué, porque ya él o ella tiene sus propias preocupaciones internas. No digo que sea depresión, pero puede ser un síntoma añadido, ¿no? No tiene amigos o amigas, se pasa mucho tiempo en casa, piensa que no vale para nada, que por más que estudie no va a llegar a conseguir lo que ella quiere. Entonces puede ser un efecto cíclico que hace que esas personas poco a poco vayan aislándose de la familia, de los amigos, incluso no le apetece ir al centro educativo por diferentes motivos. Las diferencias o fronteras entre la depresión, la ansiedad y el estrés no están muy definidas porque se mezclan unas cosas con otras. La ansiedad, pues hemos dicho que tiene una respuesta emocional que lo que hace es advertir al organismo, es decir, a nuestro cuerpo, de que algo puede venir como una situación amenazante o de cierto peligro, ¿no? Veremos que esto tiene que ver con una parte del cerebro que llamamos reptiliano, la parte más antigua de nuestro cerebro, ¿no? Factores que pueden influir en estados de ansiedad. Pues evidentemente, si hay padres que son ansiosos, ¿cómo nos van a ser nuestros hijos ansiosos? Si los padres son muy democráticos en la forma de crianza, pues se puede dialogar y se puede hablar. Y por lo tanto, son personas que atienden de alguna manera a nuestras peticiones y siempre buscan de alguna manera ayudarnos a solucionar los problemas, ¿no? De tal manera que los únicos modelos de crianza que tienen los hijos son los padres. Si decimos al hijo, no cojas el móvil, y tú estás con el móvil, pues no sé, hay una especie de contradicción, ¿no? De lo que decimos a lo que hacemos. Por lo tanto, es natural que de alguna manera los niños o niñas o adolescentes se sientan preocupados o ansiosos por diferentes cosas o motivos, ¿no? A veces porque no tienen amistades, a veces porque han tenido algo de bullying o de acoso escolar, a veces porque no le entiende el profesor o los padres, o resulta que no viven o viven en una casa de acogida. Es decir, las múltiples causas que pueden provocar ansiedad son muy numerosas. Cada persona es un mundo, de tal manera que no hay gripe, hay gripes, cada persona vive o el COVID de diferente manera en relación a su estado evolutivo. Lo que está claro es que si la ansiedad impide que vuestro hijo o vuestra hija
haya cosas que no le gusten o se siente preocupado o con pánico, tenemos que tener una especie de señal de alarma de que algo no va bien. Si nuestro hijo no le apetece ir al colegio, es por algo. Papá, no quiero ir al colegio porque me quieren pegar. O papá, o he suspendido y ya no quiere ir porque la imagen que tiene de sí mismo también es negativa, o que los profesores, o ese profesor en concreto, profesora, no le gusta cómo habla o cómo anda, o cómo dice, ¿no? Pero antes de nada, me gustaría que viéramos un pequeño vídeo que dura 30 segundos, que es para que entendáis qué es la ansiedad. A ver si funciona bien, en este caso, que hemos hecho pruebas. Sí, es a este de aquí. Sí. Ponle en pantalla gigante. Se va a ver, está en inglés, pero viene... bueno, la publicidad, como veis, está en todos sitios. How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces. 12 ounces? The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. Bueno, no sé si se ha entendido lo que quiere decir el vídeo, pero de alguna manera tiene que ver con nuestra vida y lo que hacemos. Seguimos. Ahora hablaré sobre este interesante vídeo. Bueno, nuestra vida evidentemente es un continuo aprendizaje. Lo mismo que aprendemos a montar en bicicleta, que por cierto Guillermo va a tener una bicicleta maravillosa cuando se jubile, o montar si Dios quiere. Si Dios quiere, o jugar al ajedrez, o aprender a escribir. Todo es un aprendizaje en la vida, ¿no? Por lo tanto, lo mismo que aprendemos cosas positivas, también aprendemos a tener ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad es algo que aprendemos con el paso o con el transcurso del tiempo, ¿no? Pensando que ya me solucionaré el problema o ya me quitaré la ansiedad. No, la ansiedad no está ahí presente. Si no cambiamos nosotros, la ansiedad va a estar permanentemente en nuestra vida en mayor o menor intensidad. Pero todo lo que nos pasa está ¿en dónde? En la cabeza, en el cerebro. Todo lo que somos está en nuestra cabeza. Por lo tanto, los pensamientos, el cerebro produce evidentemente pensamientos, ideas, y de tal manera que lo que pensamos, actuamos. Ahora tengo que ir aquí, después tengo que ir al supermercado, tengo que comprar colonia para mi hija está enfadada, es decir, vamos pensando y haciendo cosas. Pero a veces cuando el cerebro no está ejecutando las acciones que él ha pensado o que ha creado, como no podemos dejarlo apagado, como si fuera un enchufe apagado, está siempre activado. Y esa activación hace que cuando no tenga que hacer cosas que pensamos voluntariamente, él, por su cuenta y riesgo, automáticamente toma decisiones. Y mezcla lo real con la ficción. Y entonces, imaginaos que vais por la calle, por la Plaza Mayor, y vuestro mejor amigo o amiga se cruza en la mitad de la Plaza Mayor y nos saluda. Y tú dices, ¿qué le pasará a Víctor? Con los amigos que somos, paso a su lado, no me ha saludado, yo tampoco le puedo saludar porque me he quedado bloqueado, mis padres se conocen toda la vida, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué está así enfadado conmigo, ¿no? De tal manera que su cabeza empieza a elaborar teorías, ideas, creaciones, pensamientos, ficciones en realidad, ¿no? Conspiraciones. Hasta que al día siguiente o a los 2 días te lo encuentras por la Gran Vía, por la Plaza Mayor, y resulta que te encuentras de nuevo con Víctor en la mitad de la calle y le dices, oye Víctor, ayer
o antes de ayer, no me recuerdo muy bien, me encontré contigo en la Plaza Mayor y no me has saludado. Y dice Víctor, bueno, perdona, pero es que iba con mis cosas y no te he visto. Pero mi cabeza ha pensado que era otra cosa. Eso es creaciones involuntarias que automáticamente nos vienen a la cabeza todos los días. O resulta que el adolescente que está en clase, el profesor de matemáticas, según él o ella, le mira mal. Dirá, ¿cómo habré hecho el examen para que me mire así el profesor? Pero son cosas que tú te crees, te autogestionas de que eso es así. Y realmente, muchas veces lo que ocurre es sencillamente que es producto de nuestra ideación mental, de los procesos mentales. Pensad que hace 300.000 años, 200.000 años, el Homo sapiens, evidentemente, en su cerebro más primitivo, el reptiliano, el sistema que nos hace sobrevivir, respirar, movernos, hacer que los movimientos del corazón y los latidos sean coordinados. Es decir, esa parte del cerebro es la que nos activa cuando hay un peligro cerca. En aquella época que vivías en las cavernas no podías salir mucho fuera de la caverna porque había evidentemente muchos animales que podían matarte y evidentemente comer. Entonces, digamos que ese elemento del cerebro reptiliano hace que estemos activos permanentemente. Pero en vez de tener un peligro externo, como es evidentemente un animal salvaje en aquella época de hace 300.000 años, pues resulta que este cerebro no ha evolucionado tanto como nosotros en estos 300.000 años. Sigue siendo tan antiguo como en el momento que el Homo sapiens empezó a deambular sobre las dos piernas. Por lo tanto, ese cerebro reptiliano sigue exactamente igual que hace 300.000 años. La única diferencia es que en vez de haber animales salvajes, nos creamos nuestras propias experiencias negativas pensando que eso que yo pienso es cierto. Y actuamos como si nos siguiera o persiguiera un animal salvaje de la prehistoria. Esto es algo que es importante, ¿no? Por lo tanto, todas las especies evidentemente siguen evolucionando. La jirafa seguirá teniendo el cuello tan grande y ha ido evolucionando para que coja las hojas de la acacia, que evidentemente son su manjar preferido. Cualquier animal se tiene que adaptar al medio, si no, el medio hace que ese animal o esa especie se extinga, ¿no? Pero nosotros tenemos una evolución más lenta en cuanto a nuestro cerebro. Pero actuamos exactamente igual que cualquier hombre primitivo de hace 300.000 millones de años. Evidentemente la vida ha cambiado de manera muy rápida, ¿no? Más que nuestro propio organismo. Nosotros nos adaptamos evidentemente a los cambios, a las investigaciones, a las tecnologías, a las revoluciones que hemos tenido. Sin duda alguna, cualquiera de nosotros es un hombre sabio si nos comparamos con Grecia o con Roma. Sabemos muchísimo más que cualquiera de los sabios de aquella época. Pero gracias a la inteligencia artificial y a cualquier otro medio de información, tenemos una serie de conocimientos actualizados casi al segundo. Esta tarde, no sé si Ábalos ha entrado en la cárcel o no, sí, sabemos exactamente lo que ha pasado. Antes una carta tardaba, pues imagínate que si la tengo que enviar a la India, tardaría 3, 7, 15, 20 días. Y ahora evidentemente no. Es sincrónico, automático y rapidísimo, ¿no? Por lo tanto, todas las especies nos seguimos adaptando al medio, ¿ven? Por lo tanto, ese cambio es el principal motivo por el cual surge y nace nuestra ansiedad. De algo biológico que de alguna manera lo expresamos en lo mental. Y evidentemente, ¿qué hace un animal salvaje cuando se encuentra acorralado? Dos cosas, o huye o ataca. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando tenemos pensamientos negativos? Intentamos quitarlos de nuestra cabeza, eliminarlos. Pero cuanto más intentamos eliminarlos, con mayor intensidad, como un efecto boomerang, viene a mi cabeza y me hace sentirme peor. De tal manera que nos sentimos, evidentemente, con una serie de reacciones fisiológicas que son exactamente igual que aquel hombre Homo sapiens de hace 300.000 años. ¿Cómo? Pues aumentando la tasa cardíaca. Parece que el corazón se nos va a salir. Aumenta las palpitaciones. Tenemos una respiración más acelerada. Nos contraemos los músculos por si acaso tenemos que huir.
en el caso de que nos persiga un animal salvaje, ¿no? Nos dilatan las pupilas por si acaso tenemos que buscar por dónde nos tenemos que escapar, ¿no? Y incrementa la sudoración. Es decir, son respuestas fisiológicas a un estado emocional interno intenso que nos hace sentirnos agobiados, estresados y que queremos salir de la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo? Huyendo. Por lo tanto, esta huida, esta reacción emocional adaptativa al medio, hace que provoque en nosotros situaciones muy diferentes. Aproximadamente se cree que la prevalencia de estados de ansiedad entre medios o moderados o graves está entre el 6 o el 7% de la población mundial. O sea, más de 7 personas cada 100 tenemos o tienen problemas de ansiedad. Pero una ansiedad patológica. La ansiedad normal, hay escalas del 0 al 5. 0 es cuando estamos dormidos y 5 cuando hay una bomba atómica, que espero que nunca ocurra esto, y entonces es una sensación de que salimos escapando, o sea, un incendio salimos corriendo, pero no sabemos dónde. El caso es escapar del lugar en que nos encontramos. Normalmente nos encontramos entre el 2 y el 3. No sé por qué, en España las cifras son un poco más altas. Hasta el 11% de la población, no solo adolescente, sino desde los 4 o 5 hasta edades más avanzadas, tienen problemas de ansiedad. Pero los problemas de ansiedad se clasifican de diferentes maneras. No hay una ansiedad típica ni tópica, como veremos a continuación, ¿no? Por lo tanto, los signos físicos de la ansiedad tienen que ver con lo que hacía el hombre primitivo, ¿no? Problemas de respiración, corazón acelerado, sensación de inquietud, de temblor, de nerviosismo, de malestar estomacal. A los niños a veces tienen, mamá, no quiero ir al colegio, que me duele el estómago. No sabes por qué, pero te dan unas respuestas parecidas a estas, ¿no? Boca seca, sudoración excesiva, tienen problemas para dormir. Esto es algo que le pasa a muchas personas. No siempre tiene que ver con la ansiedad, pero sí, de algunos de estos síntomas aparecen en nuestra vida en algún momento de ella. Emocionalmente, pues evidentemente, pues falta de concentración, parece que el niño no se centra porque tiene otras preocupaciones en su cabeza, o nosotros mismos, cuando tenemos preocupaciones familiares, parece que nos cuesta muchísimo más prestar atención a lo importante, nos sentimos agobiados por cualquier cosa, a veces explotamos como los adolescentes, porque están pensando todo el día en sus cosas, que si me gusta, que si no me gusta, que no me ha dado un like este amigo mío que ha subido la foto, es decir, muchas cosas que le pasan por la cabeza. Bueno, pero todos estos síntomas, miedos, fobias, ansiedad, tienen algo que ver con lo que llamamos trastorno generalizado de ansiedad. Hay chicos, chicas, personas de mediana edad, personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen estrés, que tienen un trastorno de ansiedad generalizado o generalizado de ansiedad. Es decir, no les apetece salir de casa. A veces puede ser por depresión o a veces sencillamente es que todo le agobia. No puede estar con la gente, le agobia los ruidos. Hay gente que tiene miedo específicamente a las batas blancas. Los niños pequeños no pueden ver a un pediatra porque le retuerce el brazo, no sé, o le pone el estetoscopio, resulta que está frío, o cuando vas al dentista, bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis, no? O gente que tiene miedo a la sangre, o a subir un avión, o al ascensor. Es decir, eso es, de alguna manera, respuestas emocionales no adaptativas de situaciones que en principio son neutras. ¿Por qué vas a tener miedo a un perro si nunca te ha mordido? ¿Por qué vamos a tener miedo a las arañas? ¿Por qué cuando hay truenos te acuerdas de Santa Bárbara, según dicen? Bueno, son conductas supersticiosas, que no sabemos por qué, pero existe. Hay ansiedad social, no que nos gusta estar con gente, ni con la familia a veces. Ansiedad por separación, el perro que está solo en casa y no está con sus dueños, pues empieza a morder los cojines o rompe los muebles. No estoy diciéndote nada, Guillermo, a ti de tus perros. Está bien educado, a la escuela. Claro, sí. O un niño pequeño pues no puede estar sin su padre o sin su madre porque resulta que ha estado hospitalizado y entonces pues tiene angustia de separación. Es decir, de alguna manera todo esto tiene que ver con la ansiedad. Situaciones que no podemos controlar y que exceden a nuestra racionalidad.
Pero todos nosotros, dicen los expertos, que tenemos entre 30.000 o 40.000 pensamientos diarios de hacer cosas. Es lo normal. Pero entre estos 30.000 o 40.000 pensamientos diarios, fijaros la cantidad de energía que gastamos solo por pensar. Dicen que el 20%, el 30% de las kilocalorías que ingerimos las gastamos en procesamiento de información a través del cerebro. Bueno, pues entre estos pensamientos aparecen otros que nada tienen que ver con lo que yo estoy pensando. Se llaman PAN, pensamientos automáticos negativos. Pensamientos que hacen que yo tenga una imagen distorsionada de mí mismo, que pienso que no valgo para nada, que tengo granos en la cara y nadie me va a mirar, que no voy a tener novio, que mis hijos, cualquier cosa que os podéis imaginar, son pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos yo les llamo Hogwarts, que es el colegio donde Harry Potter hacía magia. Esos Hogwarts tenemos muchísimos de ellos. Pero esos pensamientos lo que hacen es agobiarnos, angustiarnos, generar nuestros pensamientos de ansiedad, de sensaciones de que nos va a pasar algo, como si estuviéramos en máxima alerta porque algo va a pasar. O sea, entonces son ideas de algo que va a venir, algo del futuro, no algo del pasado o del presente que me ha ocurrido, sino siempre pensando en que algo va a pasar, ¿no? El otro día en una consulta de una chica que es autista, pero de alto rendimiento, se comunica, habla perfectamente bien, sus padres son mayores y su pensamiento, en este caso Howard, es ¿qué va a ser de mí cuando mis padres desaparezcan? Es algo lógico, también normal, pero hay formas, pero esas ideas te vienen a la cabeza y no puedes evitarlas. Y si las evitas, vienen con más fuerza, ¿no? Te sientes como angustiado, ¿no? O cómo voy a pagar la letra este mes del coche porque no sé qué, no sé para hacer. Estas ideas te vienen a la cabeza y no te dejan en ningún momento. Por lo tanto, son creaciones, suposiciones, creencias, ideaciones, ciencia ficción de lo que me va a pasar. De 100 cosas que pienso, 90 son falsas. Pero, ¿qué ocurre? Que pensar en algunas ocasiones es equivocarse. ¿Por qué? Porque no soy capaz de explicar a los demás lo que me está ocurriendo. Porque dice, este tío está loco, ¿cómo va a pensar que le voy a matar? Podemos tener estos pensamientos. O gente que empieza imaginándose que como nadie me quiero suicidar. Esas ideas, con el paso del tiempo, se van explorando y acaban siendo ideaciones suicidas que pueden provocar, evidentemente, suicidios a las personas o se hacen daño. Ahora está de moda, desgraciadamente, las autolesiones en chicas. De tal manera que suben fotografías de los cortes que se hacen en las piernas o en los brazos, de tal manera que es un indicador de cuánto sufro yo más que tú. Y se hacen comparaciones entre unos y otros. En fin, tiene que haber de todo. Pero esto tiene que ver con ideaciones, con pensamientos distorsionados de la realidad. Por lo tanto, la ansiedad es lo mismo que le pasaba al hombre primitivo cuando salía de la caverna. Y no puede evitarlo. Evidentemente, de todo se puede salir, como veremos a continuación. La serotonina es algo importante que me gustaría recalcar. Es un neurotransmisor que hace que aquello que hagamos nos encanta hacerlo. Por eso hay gente que está enganchada a las drogas, hay gente que está enganchada a hacer compras compulsivas, hay gente que está enganchada a los gimnasios porque está todo el día en ellos, la vigorexia, es decir, todo en exceso puede ser mal. Por lo tanto, la serotonina tiene mucho que ver, es la molécula de felicidad y nos enganchamos fácilmente a ella. Fumar es un placer, mientras estás fumando también es serotonina directamente en vena y eso es algo que produce placer. Bien, por lo tanto, cuando se produce un desequilibrio de esa serotonina, ese desequilibrio hace que tengamos fenómenos de ansiedad, de aburrimiento, de sensación de dejadez, que no quiero hacer nada porque haga lo que haga, nunca lo voy a hacer bien. Esa es la historia que tenemos. Y me gustaría, no todo es negativo, evidentemente, la ansiedad forma parte de la vida, lo que podemos hacer es entender que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros alumnos, algunas veces pasan por estos procesos, igual que las personas adultas como nosotros, también pasamos por procesos de ansiedad. Es algo normal, si lo sabemos gestionar bien.
Cuando un hijo o hija adolescente presenta ansiedad, pues el papel de los padres es fundamental, si los tienen. Hay hijos, hijas o hijos o chicos de 18, 20, 22 años que llevan toda una historia desde los 3 años estando en casas del Ayuntamiento de Diputación porque no tienen nadie con quien, nadie les quiere, por ejemplo. Bueno, por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestros hijos confíen en nosotros y nos puedan decir lo que les pasa? Primero, buscar un espacio seguro para la comunicación. Es importante que en casa tengamos, cuando estemos comiendo, cuando estemos cenando, cuando estemos de viaje, que tengamos lugares donde podemos hablar de aquello que le pasa a ellos, que tengan la suficiente confianza para que nos hablen de sus problemas. Hija, ¿qué te pasa? Que te veo un poco nerviosa, o estás bien, te pasa algo, mejor te puede morder. Bueno, eso es normal, que muerdan los hijos o las hijas para que no les hagas preguntas, pero en el fondo les apetece que vosotros le digáis algo acerca de qué es lo que te pasa, ¿no? Evitar frases como no llores, qué tontería me estás contando, es decir, descalificaciones, que eso nadie los lleva bien, ¿no? O cuando una persona está nerviosa dices, oye, tranquila, pues a lo mejor le pones más nervioso, por el hecho de decirle que esté tranquila. Es un poco paradójico, pero es así. En segundo lugar, reconocer las emociones. Si tienen ganas de llorar, que lloren. Si tienen ganas de reír, que rían. Es decir, si están desesperados porque han tenido un accidente, pues no sé, un tío, un familiar cercano, tiene que estar con enfado, con ira, puede pegar patadas, es decir, pero dejarle que exprese sus emociones, validarlas de alguna manera, ¿no? Es importante que sus respuestas emocionales sean lo suficientemente tomadas en cuenta para que no se sientan descalificados por las personas que son importantes en su vida. En estos momentos, aquí en Salamanca, como en cualquier parte de España, se están poniendo en marcha diferentes tipos de técnicas para mejorar los estados de ansiedad, ¿no? Entre ellos está el mindfulness, que es, no sé si habéis ido a alguno de vosotros a una de estas jornadas, donde se supone que estás sentado en una silla, te imponen una música relajante, solo tienes que escuchar el sonido de respiración, cómo entra el aire, cómo se mantiene, y de repente tu cabeza se dispara a la compra del día o de no sé qué, no sé cuánto, pero es algo normal. No podemos controlar el pensamiento. El pensamiento es libre, es un animal salvaje que de alguna manera acampa a sus anchas y hace lo que le dé la gana sin contar con nosotros. Por lo tanto, el mero hecho de saber que me he ido y volver de nuevo a la respiración es un ejercicio como aquella persona que va al gimnasio y hace musculación para desarrollar el bíceps, el tríceps o el cuádriceps. Es una manera importante de hacerlo. Técnicas de respiración, de relajación, ejercicio físico regular. Los chicos y chicas, y también nosotros a nuestras edades, hay 3, digamos, pilares fundamentales para tener una buena salud mental y disminuir los niveles de ansiedad. Primero, una alimentación equilibrada y saludable. Comer sano. Aunque de vez en cuando hagamos algún tipo de exageración con los cocidos, por ejemplo, ¿no? Dormir 8 horas o 9 horas es algo fundamental. Y evidentemente hacer ejercicio físico moderado o intenso, dependiendo un poco de nuestras características, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener rutinas saludables. Hace muy poco tiempo, en una de las investigaciones que se han hecho, por qué hay gente que vive 110 años o 115 años, hablaban de que no hace falta hacer pilates o levantar 200 kilos para mejorar la salud física. Lo importante es hacer una actividad regular, de moverte, de levantarse, de sentarse, de volverte a levantar, de poder comer, es decir, tener una especie de orden en tus comidas, en hacer las cosas del día a día. Ser un modelo de comportamiento saludable. Hijo, a ver si te acuestas, si tú te acuestas a las 3 de la mañana. O el móvil, sí. Venga, ya deja el móvil aquí y tú estás, bueno, deja el móvil y ves que tu marido o el padre o la madre o el abuelo está con el móvil. Pues no sé, no son buenos modelos en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, los padres y madres, las personas
que tienen cierta autoridad sobre estos hijos o hijas, pues deben de tener también un modelo de estrés o de ansiedad tranquilo. Es decir, si tenemos a la abuela todo el día nerviosa, corre vidile, pues la madre le sale igual y también le sale la hija igual. Bueno, digo madre o padre. Es decir, que de alguna manera esto es como la gripe, se contagia. Y de alguna manera tenemos que tener en cuenta que esto todo es aprendizaje. Fomentar, a ver, imaginaros que tenemos un hijo que se ha caído de la bicicleta y ya no quiere bicicleta, o de un caballo, o bueno, pues, o hay gente que le han despedido de tal fábrica y ya no quiere pasar por esa calle. O un profesor, que ha ocurrido también, que sus alumnos de X colegio, de nivel X de la ESO, resulta que le está molestando, le están increpando y se pone de baja pues porque tiene depresión, tiene ansiedad y no quiere dar curso, no tiene que dar clase a ese curso porque no se siente que está controlada y descalificada por los propios profesores, o por los propios alumnos o por los propios padres. Es decir, todo esto hace que generemos ansiedad y modelos de evitación que son las fobias. Y de alguna manera, ¿cómo podemos hacer? Pues exponernos gradualmente a esa persona, a ese elemento que de alguna manera es perjudicial para su salud. Imaginaos que os muerde un perro, ya está, un perro. Y resulta que mis padres tienen, pues eso, una tienda de perros. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos el negocio? O tú de alguna manera, o de alguna manera tú tienes que aprender a vivir con perros. Entonces, por exposiciones graduales, enseñando fotografías, esa persona se va desensibilizando y vuelve de nuevo a no tener miedo a los perros. Es una técnica psicológica de desensibilización sistemática. Si tenemos ansiedad social, pues no podemos estar en la Plaza Mayor. Bueno, pues vamos a intentar acercarnos hasta que tú no tengas ansiedad. ¿Y tienes ansiedad? Pues te retiras y te vas a tomar un café o otro sitio, de tal manera que poco a poco nos estamos entrenando en desensibilizar a esa persona a tener tanta gente a su alrededor. Hay gente que no va a hacer colas para ver un concierto, pues porque se estresa. O en un ascensor, cuando hay más de 3 o 4 personas, siempre piensa que se va a caer el ascensor, que se va a estropear. O si subes a un avión, piensas que se va a caer. O si subes, no sé, a un 15º piso, que te va a dar un mareo y te vas a caer. Siempre es Howard el que hace que no hagamos aquello que en ese momento te pasa por la cabeza. Supervisar el uso de las redes sociales. No os imagináis la cantidad de horas que pasan los adolescentes con los móviles. Más de 6 horas diarias por término medio en España. O sea, más tiempo en redes sociales que el tiempo que se dedica al instituto, a clase. Todos los días. Es algo que tenemos que pensar, ¿no? Hay un experimento de Skinner, que es un investigador americano que evidentemente forma parte de la Escuela de Conductismo americana, en la que instauró conductas de aprendizaje operante, es decir, que no existían en la paloma. La paloma era capaz de picar en un sitio para tener reforzamiento positivo. Le daban una serie de granos, de tal manera que con ese picoteo era capaz de aprender a abrir una puerta para salir del palomar. Conductas aprendidas son, evidentemente, las redes sociales. Cuando alguien entra en Instagram o entra en cualquiera de las que os podéis imaginar y le dan un like, es un reforzamiento positivo para esa persona. Si sube una foto y le dan 1000 likes, está encantada la vida. Y cuantos más likes le den, más ganas tiene de subir más cosas. Y viceversa, cuanto menos like le den y más fotografías suba y no sigan con ese reforzamiento positivo, pues esa persona llega a un momento en que se desespera, se enfada, empieza a tener ansiedad, no quiere tener amigos, entre otras muchas cosas. Y eso por las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, podemos salir de casa sin el móvil? Por ejemplo. Hace 30 años no había móvil. Sí. Una cosa es usar, abusar, y otra tener dependencia de los móviles.
No sé si os dais cuenta a veces en los restaurantes que hay familias enteras que tienen bebés de 2 o 3 años que le ponen para comer el vídeo o la música de cantajuegos o el vídeo de no sé qué de Disney para que sigan comiendo. Eso es algo que desgraciadamente se está instaurando y estamos haciendo dependientes a los niños de ese tipo de situaciones. Y eso es algo que es como uso, abuso y dependencia. No nos damos cuenta que estamos creando gente dependiente a los 2 o 3 años de estos sistemas que son herramientas, no son finalidades, son herramientas, medios para hacer otra cosa. Un niño de 3 años con el puñetero móvil. Bueno, y esto está pasando. Construir redes de apoyo. Muchas veces, cuando queremos que nuestros hijos hagan algo, si lo decimos nosotros directamente, no nos van a hacer caso, ¿correcto? Entonces, si tenemos a ese amigo, a ese familiar que influye directamente en nuestro hijo o nuestra hija, se lo decimos a él y seguramente él va a hacer que nuestro hijo o nuestra hija haga aquello que queramos. Si queremos que nuestro hijo compre esos pantalones que le quedan muy bien desde nuestro punto de vista, le tenemos que decir, hijo, este pantalón te va a quedar mal, para que se lo compre. Siempre será lo contrario de lo que les digamos. Porque tiene que haber conductas de oposición, de independencia. Bueno, y cuando las cosas no funcionen bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar personas que puedan ayudar a mejorar su salud mental. Solo por mantener sobre todo paciencia y perspectiva de futuro para que nuestros hijos, con todo el amor del corazón que os podéis imaginar, tenemos que pensar que nuestros hijos, de alguna manera, tenemos que quererlos como son, no como nos gustaría que fueran, como son. Hay padres que están frustrados en el fútbol y quieren que su hijo sea jugador del Real Madrid. Entonces, de pequeñitos, pues los llevan, o jugadores de tenis, o que ahora está de moda, que los sacan. Es decir, que siempre nuestras frustraciones las trasladamos a los hijos. Y eso es un problema en algunas ocasiones. Resumiendo de todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Hablar, fomentar el diálogo familiar es muy importante. Convivencia armónica. A veces los padres nos pasamos con las normas, con lo que le queremos decir, con les imponemos cosas sin que haya ningún tipo de diálogo. Fomentar las relaciones interpersonales. Ser capaces de relajarnos. No podemos enfadarnos con nuestro hijo a las 10 de la noche. Porque te alteras tú, alteras a él y seguramente va a haber más que fuegos artificiales esa tarde en casa o esa noche en casa, ¿no? Cuidar nuestra salud física y mental. Adoptar estilos de vida saludables, procurar una alimentación balanceada. Evidentemente, tomar una hamburguesa o tomar un cocido no es malo en sí mismo, ¿no? Pero tomar hamburguesas todos los días puede ser un problema. Coger el móvil para estar 1 hora o 2 horas no es un problema. Coger el móvil todos los días, 6 o 7 horas, puede llegar a ser un problema porque incluso el rendimiento escolar suele bajar bastante. Y únicamente hay un libro que me llama mucho la atención de Javier Urra, que se llama Un país medicado. España es uno de los países que consume más hipnóticos, ansiolíticos y antidepresivos del mundo entero. No es normal que una niña de tercero de la ESO le tengan que dar un tranquimacín para hacer un examen de matemáticas. Pues hay padres que le dan tranquimacines a sus hijos para que vayan relajados al examen. No digo de matemáticas como puede ser de biología o de lengua o literatura, ¿no? O de examen de inglés. Es decir, que piensan que por el mero hecho de tener ansiedad me tengo que tomar una medicación. Hay que aprender a frustrarse. Hay que aprender que si las cosas no salen a la primera, pues si tú eres consistente y persistente, al final lo vas a poder conseguir, ¿no? Por lo tanto, como a nivel de reflexión, no es razonable pensar que los medicamentos son el tratamiento más eficaz para la depresión y la ansiedad. También es cierto que algunas personas lo tienen que tomar puntualmente durante una época determinada. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas lo que hacen es como la droga, como la heroína, como la cocaína, engancha. Y abuelas que todos conocemos que no pueden dejar de tomar la medicación correspondiente porque se ponen a llorar. Sencillamente porque no tiene su cerebro la dosis correspondiente del antidepresivo, ¿no? Fijaros, el 34% de la población... Vale.
el 34% de la población española tiene problemas de ansiedad. O sea, de 100 personas, más de 30 tienen problemas de ansiedad en algún momento de su vida. Las investigaciones indican que los tratamientos cognitivo-conductuales, que es lo que hacemos, enseñarles a las personas a pensar de manera distinta, son los más eficaces antes de que tomar cualquier tipo de medicación psiquiátrica. Y fijaros, esto también es alucinante. 1 de cada 8 personas en el mundo sufre algún tipo de trastornos de ansiedad, de depresión. Es decir, prácticamente 970 millones de personas en el mundo están sometidos en mayor o menor medida a medicamentos que hacen que su vida sea supuestamente mejor, pero están como dopados, están drogados, y de alguna manera, si tenéis alguna persona familiar cercana, veréis que sus pensamientos, sus movimientos, su forma de hablar es también más enlentecida por las medicaciones que están tomando. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y esto es un poco lo que yo quería explicaros de lo que es la ansiedad en los adolescentes, que tenemos que tener mucho cariño, mucho amor y entenderlos como son, no como les gustaría que fueran, a pesar de que a veces nos dan ganas de estamparlos contra las paredes, porque, pero son nuestros hijos. Si fueran los hijos de los demás, pues sí, evidentemente los mandaríamos a freír monas. Y muchísimas gracias por vuestra atención, y así hemos quedado, Pues nada. Bueno, únicamente deciros que aquí en Villamayor hay un espacio, un centro de orientación y asesoramiento psicológico que, gracias a SAFIT y Plan y a la Asociación Virgen de los Remedios, es posible que las personas que tengan algún tipo de trastorno de su neurodesarrollo o trastornos de personalidad puedan ser atendidas por 2 grandes profesionales. Y nada más, ya me callo. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues encantado de poder explicar o hacer o decir lo que queráis. ¿Está todo muy claro o no se ha entendido nada? Está muy claro. ¿Sí? Lo has explicado muy bien. No sé si he explicado mal, pero es algo que habitualmente todos los días que tengo consultas de personas de diferentes edades vienen por problemas de ansiedad. No os podéis imaginar. Y son personas, chicas de 30, de 40, de 50 años, o personas de 30, 40, 50 años, que no saben qué hacer con su vida, no saben qué hacer, que tienen ansiedad. Y la ansiedad es algo provocado por nosotros mismos, es lo que yo quiero que entendáis, que no es algo que haya ocurrido, sino es imaginación mía, pensar que esto va a pasar. Y eso, el mero hecho de pensar en algo que creo que va a pasar, y no lo contrasto con otras personas de mi entorno, hace que al final me crea mis propios pensamientos y haga aquello que nunca he pensado que podía hacer, o me aíslo de la gente porque pienso que todo el mundo está en contra mía, y esto pasa muy a menudo. Bueno, pues nada más. Nos podemos marchar entonces, a no ser que alguien quiera. Hombre, pero bueno, Marifé, como tú no ibas a hacer una pregunta. Pero tú te sabes la respuesta. No. ¿Puede ser debido a que vivimos demasiado deprisa? Sí. A ver, una de las cosas que yo les mando, bueno, no les mando, no, les sugiero a la gente es que nunca hay tiempo para pasear sin ningún tipo de objetivo concreto. Es decir, pasear por pasear. Siempre tenemos que ir de aquí al supermercado, de aquí a la Diputación, de aquí al trabajo. Pero no tenemos un espacio ni un tiempo para nosotros mismos, para decir, bueno, voy a estar aquí, me voy a recrear, voy a estar mirando, no sé, las estructuras arquitectónicas de Salamanca o, no sé, la fachada de la Universidad de Salamanca. Es decir, nunca tenemos tiempo de manera voluntaria. Siempre vamos en automático. Entonces, de aquí para allá no somos capaces de pensar en ningún momento. Y eso puede generar en algunos momentos también ansiedad. Es el mero hecho de tener una vida no demasiado voluntaria, sino siempre en automático. Siempre para aquí para allá, como el coche. En vez de meter marchas, va siempre a la velocidad que tú decidas en función de lo que tú aceleres o desaceleres en el coche. Pero es el problema del siglo XXI. El no tener tiempo para nada. No tenemos tiempo ni para pensar. Y solo tenemos tiempo para pensar cuando me tumbo en el sofá y de repente me vienen estas ideas de ansiedad. Los Howards que yo llamo. Pensamientos que vienen una y otra vez a mi cabeza. Y cada vez son más frecuentes y repetitivos. Y
tienen que ver con la salud, tienen que ver con la familia, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la pareja, tienen que ver con aquellas cosas que habitualmente todos tenemos mayor o menor relación con ellas. Entonces, esto hace que tengamos sensaciones muy desagradables y que nos hagan sentir palpitaciones, que se me va a salir el corazón. Hay gente que tiene miedo o piensa en las enfermedades, a ver si voy a tener una enfermedad. Pues no, sencillamente producto de nuestro pensamiento. No son ciertas, pero pensamos que son ciertas. La mejor manera, ay mira, que estoy pensando qué tontería. Resulta que voy por la calle y estoy pensando que cuando estoy en el semáforo me dan ganas de empujar a alguien que... Estas cosas que os parecen tan divertidas nos vienen a nuestra cabeza. A mí eso no se me... Bueno, tú no porque eres distinta, pero los demás... O estás en el metro, ¿eh? Y hay gente que me lo dice, me dan ganas de empujar a otra persona que me cae mal. Pero son pensamientos, ¿eh? Pero esto ocurre, ¿eh? O pues ves una chica por la calle muy guapa y pues mira, pues te fijas en ella y tienes pensamientos eróticos incluso. Eso está bien bueno. Y viceversa, ¿eh? Es bueno. Bueno, pues esto es un poco que es producto de nuestra imaginación, nuestra creación mental, que hace que creamos historias entre realidad y ficción. Pero el problema es que si nos la creemos, podemos entrar en ansiedad leve, moderada, grave, dependiendo de los años que tenga estas ideas. Y lo único que hacemos a través de terapias cognitivo-conductuales es cambiar la forma de pensar, porque no puedes hacer otra cosa. Los ratones estarán ahí, la familia estará ahí, lo único que tengo que hacer es cambiar la forma de pensar para que no tenga esas reacciones o esas reacciones tan intensas a cualquier problema que muchas veces solo está en mi imaginación. Este boom que tenemos ahora de llevar a los niños a todas las actividades, lo llevo a deporte, lo llevo a música, lo llevo a informática, ¿esto no conduce más a estrés y a... Sí. Bueno, a ver. De los dos, de los padres y de los hijos. Hay una... Perdona que me siente. Hay una escritora que se llama Eva Millet, que habla de padres hiperprotegidos, niños inútiles. ¿Conocéis algún padres bocadillos o madres bocadillos que le dan el último trozo del bocadillo antes de que baje por el tobogán del parque donde están? O padres apisonadoras que lo que hacen es intentar que su hijo le ponemos una alfombra roja para que no se haga daño en los pies, figuradamente. O madres medusa, que se llaman ahora, madres que son muy categóricas, imperativas, que le dicen a sus hijos lo tienen que hacer, y son como transparentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacen, digamos que te dirigen a su hijo desde muy pequeñito para que sea el number one. Entonces, son familias, madres y padres que creen que por llevar a sus hijos a todas las actividades habidas y por haber, y más allá de ellas, van a tener hijos perfectos. Tú le has preguntado a tu hijo si le gusta hacer taekwondo o si quiere hacer pesca submarina, ¿por qué tiene que hacer natación? O está muy bien hacer ajedrez, está muy bien hacer danza, pero primero pregúntale qué es lo que le gusta. No llevarles a todo tipo de actividades. Hay niños desde las 8 de la mañana, madrugadores, hasta las 6 de la tarde, no solo en tardones, sino 6 o 7 de la tarde, que no van a casa. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 o 8 de la tarde. Y niños de 3 añitos ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo pueden jugar en casa? ¿Cuándo pueden estar con sus abuelos? ¿Cuándo pueden ir al parque? Niños de tercero de primaria que se pasan 3 y 4 horas estudiando todas las noches, todas las tardes. ¿Cuándo juegan estos niños? O sea, 5 horas por la mañana de clases y después 4 por la tarde. Cuando llega primero el ESO, ¿qué tienen que hacer? ¿Días de 50 horas? No hay tiempo. Entonces, de alguna manera, estamos provocando niños y niñas estresadas. Tienen que hacer tantas cosas que nunca tienen... Bueno, sí, claro, y si hay algo, no puede ir a cumpleaños porque tiene que hacer no sé qué. Ahora le castigo, no puede ir al fútbol porque se ha portado mal. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que pensar los padres. Toda la familia, porque ya los abuelos los tienen estresados porque tienen que ir a llevar a las actividades
Claro. Porque los padres ya está toda la familia. La tribu entera. Hacer por niños. La tribu es decir, que ya no es el padre o la madre, es la abuela o la amiga de la abuela que tiene que ir a no sé qué. Es decir, entonces, estamos creando realmente niños máquina que como los niños son elásticos como las gomas, pues entonces aprenden todo. Bueno, pero también tienen que jugar, tienen que relacionarse con otros niños. ¿Cuántos de estos niños van a un cumpleaños habitualmente? Muy pocos. O juntan todos los cumpleaños un día al mes para trimestralmente. Bueno, eso ya dependerá. Ya en los colegios ya hacen eso. Ya, bueno, Tres veces a No sabes lo que quiere decir, pero lo dicen los niños. sí. Entonces, creo que todos nosotros estamos haciendo que estamos creando. Porque ya hacen el cumpleaños de todos, van todos los padres y no tienen que estar, no pierden tantas tardes. Sí, Pero sí, sí ya lo tienen, ¿eh? Programación de colegios. Que yo lo oigo. Sí, sí, Tienen el colegio de Sí, te digo. por supuesto. Bueno, yo tengo una hija de 30 años que lleva 8 años viviendo en Londres y programa siempre con tiempo lo que va a hacer en 1 o 2 meses y tal. Y cuando no le sale lo que ha pensado, se frustra, ¿no? Adicionalmente, también espera comportamientos de determinada forma de la gente que conoce o medio conoce, y cuando no hace cosas que no entiende, pues también digamos que Se estresa, se desarrolla. no lo entiende y ella misma se cicla, ¿no? Y de vez en cuando pues tiene problemas gastrointestinales, etc. Claro, Todo está relacionado. ¿qué se puede hacer ahí? Primero, hablar con una persona que trate temas de ansiedad. Es decir, no sé si os dais cuenta que muchos de nosotros tenemos una libretita donde vamos apuntando lo que vamos a hacer hoy o mañana o el día siguiente. Es decir, nos pasamos el puñetero día escribiendo lo que vamos a hacer. El futuro, no vivimos el presente, el momento actual. Entonces, siempre vas con prisa, siempre vas a un sitio, siempre vas a otro. Una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es la realidad. No, yo voy a quedar con tal persona a tal hora porque hemos que hablar de no sé qué. Y resulta que no se presenta o cambia el plan. Pero tu cabeza ha decidido que hoy es el día que tengo que hablar con tal persona. Y si no ocurre eso, ya tienes el día fastidiado, del revés. Entonces, son personas que tienen pensamientos demasiado esclerotizados. Es decir, no son fácilmente capaces de cambiar, no tienen flexibilidad cognitiva para adaptarnos al medio. Es lo que hablamos. Es decir, el ser humano tiene que adaptarse al medio donde vive, ¿no? Si no te adaptas, tienes un gran problema. Entonces son problemas de adaptación al medio. ¿Qué no sale hoy? Bueno, pues ya saldrá mañana. Como yo soy gallego, digo, depende. ¿Qué más da hoy que mañana? Si no puedes hoy, será mañana. Y si no, dentro de una semana. ¿Qué más da? Pero las cosas no son cuando yo quiero, sino cuando ocurren. El problema es que yo creo que soy el amo, dueño y señor y decido que las cosas son así. Y ese es el problema. Por lo tanto, el problema no está en los demás, sino está en la forma en que yo percibo la realidad, y lo que yo tengo que hacer es cambiar mi forma de ver las cosas en la realidad. Si no cambio esa perspectiva, voy a tener muchos problemas de relación, no solo conmigo misma, sino también con las personas de mi entorno. Porque las cosas nunca salen como uno piensa. Es así. Y eso nos pasa en cualquier faceta de la vida. Ahora vienen unos días maravillosos de Nochebuena. De convivencia. El turrón. El turrón. Pues el día de mayor estrés familiar es el día de Nochebuena. Sí, Muy alegre, es un buen día. Además, es Nochebuena. Es decir, pero el mayor número de urgencias en los hospitales es la noche de Nochebuena. Se reúnen cuñados, bueno, no tiene la culpa los cuñados, también os quiero decir en esto, pero siempre hay algo. La pregunta que te hacen a la vuelta, ¿no? Que te dicen, ¿te traes las navidades bien o en familia? Bueno, pues como ya hemos transcurrido 10 minutos de preguntas y no queremos que siempre sea de 1 hora, pues nada, solo agradecer a Manuel su magnífica conferencia, deciros a todos que el próximo 10 de diciembre, miércoles,
Nos veremos aquí con la última ponencia que tenemos ya de este 2025, que es la importancia de los primeros auxilios en los contextos escolares, con una enfermera, que es enfermera escolar, que está en un centro, está en el Pablo Picasso de Carvajosa, y se llama María Mosteiro Rey, que nos viene bien como padres, y nos viene bien también como profesores, porque muchas veces hay que auxiliar a una niña, a un niño, y te encuentras que no estás preparado. Y después una cosa que ha hecho, como dice, tenemos en Villamayor el Centro de Orientación y Asesoramiento Psicológico, con 2 psicólogas, pues nos han creado un taller para convivir padres e hijos juntos y disfrutar el día 18. Esperemos que haya 20 grados de temperatura, porque si no lo vamos a pasar mal en la Plaza Mayor. Y 20 padres. Pues nada, muchas gracias a todos Y muy bien. y os esperamos. Muy bien, gracias.